Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por un día de vida que nos ha concedido. Amén. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, el versículo 11. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido llegar. Amén. Y le ha permitido llegar acá a nuestro amigo. ¿Cómo es su nombre? José Ojeda. Gloria al Señor. El Señor lo bendiga a José Ojeda, nuestro amigo que nos está visitando en esta noche. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, y porque el Señor nos tiene, amén, nos tiene en su mano a todos, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Gracias, Señor, por esta tarde en el cual estamos reunidos en tu nombre, Señor, en este nombre que es sobre todo nombre. Ahora te rogamos la guía, la dirección, Señor, y la administración de tu Espíritu Santo, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos fortalezca, nos exhorte, Señor amado, nos hable a nuestros corazones para que podamos comprender y entender, Señor, lo que tú nos ministras, lo que tú nos quieres hablar a nosotros en este día, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Gracias al Señor que podemos estar en este lugar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, es necesaria, ¿no? Como se nos habló el otro día, el día jueves, ¿no? La entrega, ¿no? Una entrega a nuestro Señor sin límites. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes se entregan, pero le ponen un límite al Señor, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que los tesalonicenses se entregaron a Dios, se entregaron primeramente al Señor. Y se entregaron sin límite, ¿no? En medio de la tribulación, en medio de los problemas, de las situaciones que estaban teniendo, ellos se habían entregado al Señor. O sea que las situaciones que estaban viviendo, no fue eso un límite para seguir adelante, para servirlos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, entregarse al Señor es entregarse sin límites. No ponerle límites al Señor, ¿no? Si todo va bien, estoy, si todo va bien, sigo, si todo va bien, le sirvo. No, en este caso para nosotros sería entregarnos al Señor sin límites. Gloria al nombre del Señor, porque ellos estaban pasando grandes pruebas de tribulación. Y, amados hermanos, y aparte de eso, una profunda pobreza, ¿no? Y de esa profunda pobreza sacaron riqueza de generosidad para dar a aquellos que estaban necesitados. Amados hermanos, significa que ellos se entregaron sin límite, no había un límite, no les interesaba las cosas exteriores, ¿no? Y, amados hermanos, y eso es algo que es para nuestra enseñanza, ¿no? Porque ahí muchas veces nosotros servimos al Señor y cuando está todo bien, estamos firmes cuando está todo bien, pero cuando ya no está todo tan bien, no estamos firmes, no seguimos, abandonamos, ¿no? Eso sería poner un límite. Pero acá se nos habló el jueves, ¿no? De una entrega sin límites. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros, se entregó, ¿sabía usted sabía que se entregó por usted? Se entregó por mí, se entregó en la cruz por nosotros. Y se entregó sin límites. No le puso límites a esa entrega, amén, sino que se entregó y vino y murió por nosotros. Y esa entrega tuvo su fruto, amados hermanos, que somos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y de esa manera también nosotros podemos entregarnos. Él se entregó por la iglesia para santificarla, para purificarla, ¿no? Se entregó sin límite para hacer un trabajo en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así también, amados hermanos, nosotros podemos tomar esa decisión, ¿no? de una entrega al Señor sin límites.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros, amados hermanos, miramos acá, ¿no?, esta palabra y vemos lo que hemos leído, ¿no? Dice, pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. Acá, amados hermanos, Pablo comienza esta epístola a los romanos, ¿no? Un lugar donde ya tenían el conocimiento de la verdad, un lugar donde habían recibido la gracia de Dios. Amén. Acá dice en versículo 5, ¿no?, antes de este versículo 11, dice, y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, dice. Dice que habían recibido algo. ¿Qué es lo que habían recibido? Habían recibido la gracia. Y en el caso de Pablo, había recibido el apostolado. Si bien no todos somos apóstoles, pero todos hemos recibido la gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que hemos recibido la gracia y el apostolado, dice, ¿para qué? Dice, para la obediencia a la fe. Para eso nosotros recibimos la gracia. La gracia se recibe para esto, ¿para qué? Para obedecerla. Ahí la palabra obedecer significa una actitud, amados hermanos, de obediencia a causa de lo que se oyó. Y no una obediencia que, amados hermanos, que, ¿cómo le puedo explicar? No le dio vuelta al asunto, digamos. Oyeron y obedecieron. No le dieron, no le pegaron la vuelta, pensaron, meditaron, a ver si lo que le hablaba era verdad, si no era verdad, voy a ver si voy a obedecer, si no le voy a obedecer, ¿cómo voy a hacer? No, obedecieron. Recibieron porque oyeron. Y porque oyeron, con esa actitud que oyeron, entonces obedecieron. No le dieron rodeo, no le dieron vuelta. Como tanto le están dando vuelta, ¿no? A eso. A que si obedezco, que si no obedezco, ¿no? Bueno, acá ellos recibieron algo. No se puede recibir nada, que esto es espiritual. No es material, no es dinero, es algo espiritual. ¿Y por dónde se recibe esto espiritual? Y por acá. Míreme, por acá se recibe. Se recibe por acá y se introduce en el corazón. Es espiritual. Lo recibieron y dice que lo tenían que obedecer. Esta carta comienza así y termina en el 16, 25, 26 y 27, hablando también de la obediencia a la fe. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Pero acá Pablo les habla, ¿no?, y le explica a una iglesia que ya tenía un conocimiento, que tenía una verdad establecida en el corazón. Y le dice esto, le dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿A fin de qué? Dice, a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo, ¿de qué? De verlos. De verlos, ¿por qué? ¿Por qué él deseaba verlos? Y usted me dice, sí, porque los amaba. Sí, los amaba. Ahora, ¿pero por qué deseaba verlos? Deseaba verlos porque aparte de que los amaba, él tenía algo para darles. Tenía algo para comunicarles. Y era algo espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, como deseaba verlos, ¿por qué deseaba? Deseaba verlos porque quería darles algo, él quería comunicarles un don espiritual. Acá Pablo en este mismo capítulo, versículo 15, dice esto, amados hermanos, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, dice, también a vosotros que estáis en Roma. El 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Dice. Ahora, acá muestra que, ¿por qué los quería ver? Los quería ver porque él se sentía deudor. Deudor por lo que a él tenía, por lo que él había recibido de parte de Dios. ¿Amén? ¿Nunca usted tuvo una deuda? Aquel que tiene una deuda sabe lo que siente. Siente el deseo de pagarla, a menos que sea un atorrante que no quiera pagar lo que debe. ¿Amén? Pero en general, ¿no? Aquel que debe quiere pagar. Y acá Pablo tenía una deuda, según él tenía una deuda porque tenía algo que debía él. Y no era algo material, debía algo espiritual porque tenía un privilegio él. Él tenía el privilegio de que había recibido la revelación del propósito y el plan de Dios para con la iglesia. Sabía lo que tenía. Amén. Sabía lo que tenía. Y cuando habla de deuda, no habla de una persona que está bajo una obligación.
Cuando usted se mete en una deuda, se siente en obligación de pagar. ¿Y por qué? Porque se metió en una deuda, porque metió su número de seguro social, y si no paga, le van a arruinar el crédito y todas esas cosas. Tiene una obligación de pagar. Y porque tiene que pagar, tiene una responsabilidad, tiene que trabajar, tiene que ver que le entre todo el dinero que necesita para pagar su deuda. ¿Amén? Bueno, esto que estamos hablando no es algo material en cuanto a una deuda, sino que es algo espiritual. Pablo lo había recibido. Y si podemos decir que le debía él a los otros, ¿por qué lo debía? Si no debía nada, si que en realidad no debía nada. Pero lo que él había recibido, él había entendido lo que tenía. Había entendido lo que había recibido, como había entendido que tenía. Tenía una obligación y también tenía una responsabilidad, amado hermano, ¿de qué? De darle lo que él tenía. ¿Se da cuenta? Entonces, miremos nosotros, amados hermanos, esto. Porque así como Pablo, nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. Ustedes han recibido algo de parte de Dios. Entonces, si ustedes llegan a comprender y a entender lo que el Señor les concedió, entonces van a poder tener una deuda. Una deuda, amados hermanos, con otro que no tiene lo que usted tiene. Y que es espiritual y que tiene un valor. Porque Pablo había entendido lo que había recibido y porque, amados hermanos, esto que había recibido tenía un valor espiritual. Y como Pablo lo sabía bien, porque él había recibido la revelación de esto. Y entonces tenía, amados hermanos, en su corazón una deuda. Deseaba darle lo que tenía a los demás. Se lo deseaba. Es algo que, amados hermanos, esto nos tiene que pasar a todos. A todos nosotros nos tiene que pasar. A la iglesia en general le tiene que pasar esto. Tiene que tener el deseo de una deuda. Tiene que tener la conciencia de una deuda por lo que recibió. Si bien todos no recibieron la revelación del misterio, si todos no han recibido este misterio de la gracia de Dios, el misterio que es para la iglesia, todo el propósito, el plan de Dios, la exaltación de Dios en Cristo Jesús, pero todos por lo menos han recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Y ya con eso, amados hermanos, solamente eso tendría que ser una deuda, del deseo de tener una deuda para aquel que no es salvo todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo quería verlos, los amaba, pero tenía algo que darles, tenía algo que comunicarles. Y era una deuda que él tenía. ¿Se da cuenta? Acá, amados hermanos, mire, dice comunicar. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que usan la palabra comunicar en dos sentidos. Son palabras diferentes, pero que al final tienen un mismo significado en un punto. Y dice así, mire, comunicar. Acá la palabra comunicar significa dar una parte de algo, impartir algo, dar una parte de algo que uno tiene, da una parte de lo que tiene. Pero si usted va, amados hermanos, a capítulo 6 de Gálatas, capítulo 2, versículo 6 de Gálatas, y Pablo dice ahí, a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y ahí la palabra comunicar en ese versículo, Gálatas 2:6, significa esto: dar, poner por delante el buen alimento y llevar un asunto ante otro para poder conseguir consejo o instrucción. Pablo lo que estaba diciendo acá era que los que tenían reputación, como, podemos decir, alguien que, tiene una iglesia grande y tiene un nombre y una reputación, el pastor fulano de tal, dijo, aunque tiene una iglesia grande, es millonario, lo que sea, que tiene, nada nuevo me comunicó. O sea que los de reputación a Pablo, nada nuevo le comunicaron. O sea que no pusieron nada delante de él, ningún alimento bueno pusieron delante de él. Acá dice esto, comunicar, dar, poner delante el buen alimento y llevar un asunto ante otro para poder, dice, conseguir consejo o instrucción. Significa que los que tenían reputación no le comunicaron nada nuevo, no pusieron nada bueno delante de él. ¿Se da cuenta? ¿Y cuánto están en esta situación? Que tienen solamente reputación, pero que no pueden poner delante del pueblo de Dios el buen alimento.
no pueden dar nada espiritual, ni poner el buen alimento enfrente del pueblo de Dios, porque no lo tienen. Que solamente tienen una reputación de ser alguien, de ser algo, ¿no? Pero solamente eso. Ahora Pablo, amados hermanos, que había recibido la revelación de Jesucristo, la revelación completa de Jesucristo, amados hermanos, él sí tenía algo que comunicar. Y él podía poner delante de los hermanos esto que le estoy hablando acá, que dice, poner delante el buen alimento, llevar un asunto ante otro para poder conseguir consejo o instrucción. O sea que ninguno de los que estaban ahí con Pablo, nadie podía venir a traerle un asunto a Pablo y que Pablo no tuviera un consejo o le pudiera dar una instrucción correcta conforme el consejo de Dios, conforme la revelación de Dios, conforme a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque él tenía algo, tenía la revelación de Jesucristo, tenía la revelación del plan y del propósito de Dios para con la iglesia, y como Dios se la había dado a él podía comunicar cosas, podía comunicar cosas que eran espirituales. Y podía, amados hermanos, dar una instrucción y podía dar un consejo a otro, porque él lo tenía. ¿Se da cuenta? Otro no lo tenía. Dice, a mí lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Sí, tienen reputación de ser algo, pero nada nuevo me pudieron poner delante. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, no importa la reputación que alguien tenga, lo que importa es si realmente está puesto por Dios o no. Entonces, si está puesto por Dios, no habrá ningún asunto que usted le traiga enfrente y que lo pueda, amado hermano, que no lo pueda resolver, que no lo pueda instruir o que no lo pueda aconsejar. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, mire lo que Pablo tenía y mire lo que aquellos que Dios estableció en cuanto al ministerio tienen. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que él tenía el deseo de verlos y de comunicarles un don. Carisma, ahí habla la palabra don, es carisma, es un don espiritual, algo que es espiritual. Involucra, dice, y un don que involucra gracia, aquello que es impartido mediante instrucción. Aquello que es impartido mediante la instrucción humana. O sea, Pablo lo recibió, un don se lo dieron a él y él lo iba a impartir. Con la capacidad que Dios le dio, se lo iba a impartir a los demás, porque era un don de gracia. Dios se lo había dado a él. No se lo había dado a otro, se lo había dado a él. Entonces él tenía la capacidad de impartir lo que tenía. Y a cada uno de nosotros se nos dio algo. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, amados hermanos, mire, la pregunta es, ¿usted se siente o no se siente deudor? Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Usted tiene que hacerse la pregunta. Pregúntese usted si usted se siente deudor por lo que recibió. Está bien, no es apóstol, pero la gracia la recibió. No es un apóstol, no es un ministro. No sé si lo será o no. Dios lo hará saber después, no sé. Pero algo hemos recibido todo. La gracia de Dios, hemos recibido el entendimiento de una vida espiritual. La revelación de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, entonces usted tiene que de alguna manera sentirse en deuda con el otro que no lo tiene. ¿Sabe? Amado hermano, ¿me escuchan? Escuche, mire, ¿sabe que usted podría ser de beneficio para otro? Usted no sabe eso. Usted no sabe que todas las cosas que Dios le dio a ustedes son espirituales. Amado hermano, dice que él le iba a compartir, le iba a comunicar que un don espiritual, no le iba a traer broma a los hermanos. ¿Se da cuenta? Era un don espiritual y no le iba a traer broma, no le iba a traer chiste, no le iba a traer cuento, no le iba a traer, una obra de teatro, no le iba a traer esas cosas. Era un don espiritual. Amado hermano, la palabra espiritual dice, denota idea de invisibilidad y poder. Son las cosas que tienen su origen solamente en Dios. Denota la palabra espiritual, algo que él iba a comunicar. Amados hermanos, denotaba, ¿no?, la idea de invisibilidad y poder. O sea, que lo que él iba a transmitir, a comunicar, tenía un poder porque venía de parte de Dios.
No venía basado en su sabiduría humana, no venía basado en lo que él deseaba hacer o servir a Dios, como tanto, ¿no? Quieren servir a Dios, quieren hacer cosas para Dios en su carne, en su sentimiento humano, carnal, pero no está basado en un llamamiento de Dios para hacer algo. Pero lo que Pablo tenía estaba basado en que Dios lo había llamado, en que Dios le había dado lo que tenía y que él lo podía comunicar. ¿Por qué, amado hermano? Porque para que Pablo pueda comunicar la palabra, transmitir algo que era espiritual, primero Dios lo tuvo que convertir a él en hombre espiritual. Y para ser hombre espiritual lo hizo morir y nacer de nuevo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, como estaba ya todo acomodado, lo espiritual, pero ¿cuántos carnales quieren salir a hacer una obra espiritual? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿podrá un carnal transmitir algo espiritual? De ninguna manera. Jamás. Pero el hombre espiritual, que es creado en justicia y santidad de la verdad, aquel que ha aprendido como Dios quiere que aprenda, se ha sometido a las distintas operaciones de Dios, ese espiritual, Dios lo formó, lo quebrantó, lo pulió, y ahora sí, anda. Entonces, ¿Pablo qué era? Pablo estaba en una condición de espiritual. Dice, Pablo dijo acá en este mismo capítulo, ¿a quién sirvo? En mi espíritu, no servía en la carne. No podía servir en la carne, no se puede servir en la carne. Sirvo en el espíritu. Pablo dijo, yo sirvo a Dios en el espíritu. Entonces ya estaba todo listo, espiritual. Palabra espiritual, el hombre espiritual la puede comunicar. Entonces ya está listo, anda. Dios lo envió. Y él tenía una deuda. Una deuda lo quería transmitir, lo quería comunicar a otros. Lo sentía, tenía el peso porque lo tenía. Cuando usted entienda lo que tiene, cuando usted alcance a entender lo que tiene, reciba la revelación de lo que tiene, entonces va a tener una deuda con otro y no se va a quedar. No se va a poder quedar callado, no se va a poder quedar sentado, no se va a poder quedar sin hacer nada. ¿Se da cuenta? Porque tiene a cuántos nosotros, ustedes, podrían ser de beneficio para otros. Amados hermanos, las hermanas, ¿a cuántas mujeres podrían ser de beneficio? Los hombres, ¿a cuántos podrían ser de beneficio? Si bien no tienen un don ministerial, pero ¿no son espirituales ustedes? Sí, amén. Que usted ande en la carne es otra cosa. Pero para Dios usted y yo somos espirituales. Que andemos en la carne ya es problema nuestro. Pero Dios lo hizo. ¿Se da cuenta? Nuestra posición está ahí. Vayamos al Estado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué? Para que podamos comunicar algo con eficacia. Con poder. Tiene la idea de invisibilidad y poder lo que nosotros tenemos. Porque viene solamente de Dios. ¿Se da cuenta? Amén, hermanos. Entonces, esto es algo que nosotros podemos, amados hermanos, comprenderlo y ver cómo, de qué manera podemos nosotros tener esa responsabilidad, porque es una responsabilidad. Yo le digo a usted un conocimiento y es una responsabilidad. Y tiene que sentir eso que es la deuda que tiene que pagar. Pero no es dinero, es una deuda espiritual. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice, amados hermanos, esta palabra dice, deseo veros para que seáis confirmados. Y la palabra confirmar es establecer, afirmar en el sentido de dejar firme. Establecer, afirmar en el sentido de dejar algo firme. Y lo que él iba a comunicarle, iba a producir esto. Los iba a dejar firme. Si lo estaban, lo iba a dejar más firme todavía. Ahora la pregunta que yo me hice, amado hermano, mientras leía esto, es, ¿cuántos hermanos no están firmes? Y si no lo están, ¿por qué? ¿Por qué no están firmes? Porque esta palabra que Pablo les traía, amados hermanos, era para dejarlos firmes. Era el efecto. La firmeza iba a ser el efecto de recibir esta palabra, de la palabra que traía. Entonces iban a estar firmes. Entonces, en medio de cualquier situación, podían estar firmes. Pablo sabía lo que le iba a dar, lo que le iba a comunicar. Entonces podía él, amados hermanos, estar confiado que los hermanos, después que reciban lo que él le iba a dar, iban a estar firmes.
Pero ¿cuántos hermanos no están firmes? ¿Y por qué no lo están? Si la palabra es buena, entonces ¿por qué no están firmes? ¿Por qué están acá o allá? ¿Por qué están con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué están medio? ¿Por qué? Y porque no han prestado verdaderamente oído a lo que Dios les ha hablado. ¿Se da cuenta? Entonces tienen que prestar verdaderamente oído a lo que Dios le habló, a las cosas que se han hablado, comunicado, amados hermanos. ¿Para qué? Para estar firme. Este es el resultado de lo que él traía. Acá dice, para comunicar al que puede confirmarlos. Amén. Dice acá, mire. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 16. El capítulo 16 de Romano, el capítulo 16, el versículo 25 dice: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que me ha sido, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, esta palabra es la que confirma. La palabra que Pablo traía lo confirmaba, o sea, lo afirmaba. Este misterio dice que había estado oculto, pero que él había recibido la revelación. Y la palabra que él trae, ¿qué hace al creyente? Lo termina de afirmar para siempre en el lugar que tiene que estar. Hasta que reciba, amados hermanos, hasta que la trompeta suene o hasta que se muera y se vaya con él a la gloria, hasta ese momento lo mantiene firme. Le da una seguridad, le da una firmeza. Por eso que ¿cuántos hermanos no están firmes? ¿Por qué alguien no está firme? No puede estar firme por causa de que no recibió lo que tiene que recibir en cuanto a la verdad. O puede estar firme por cuanto no lo recibió, no creyó o no prestó oído a lo que se le habló. Pero todo lo que Pablo traía, amados hermanos, el efecto, el resultado era la firmeza. Al que puede confirmarlo según mi evangelio. Y acá Pablo le iba a comunicar eso que había recibido, el evangelio de ese, lo iba a comunicar. ¿Se da cuenta? Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren, ¿no? La responsabilidad que uno tiene, la responsabilidad que tenemos por causa de lo que hemos recibido. Mire, el mundo entró en la era de la comunicación. El mundo entero entró en la era de la comunicación. ¿Cuánto tiempo atrás? No sé, yo no estudié tanto, pero puedo decirle 1860 empezó el telégrafo. No sé exactamente la fecha, pero sé que en 1861 en adelante hubo 4 años de guerra civil en este país. Y el presidente Lincoln usó el telégrafo para comunicarse rápido, para moverse rápido. Usaron las vías del tren para comunicar, para transmitir, para llevar cargamento. Se usó el telégrafo para saber lo que estaba pasando en el frente de batalla. O sea, desde ese momento el telégrafo fue el primer paso para la era de la comunicación. Y desde ahí el mundo no paró. O sea, fue avanzando, se preocupó por comunicar. ¿O no? Lleguemos hasta el día de hoy. Mire los celulares, con un aparatito chiquitito así, usted se comunica a otro país. Se comunica al otro lado del continente. Con un aparato pequeño así. Antes no se podía, antes había que ir en barco a cruzar el océano para el otro lado y se tardaba meses para llevar una carta, para que llegue. Ahora llegan así, al segundo, al minuto, cada vez más rápido, o sea que el mundo, amados hermanos, al entrar en esa era de comunicación, fue avanzando, ¿se da cuenta? Fue investigando, se preocupó por avanzar en comunicar. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que el mundo comunica? ¿Qué es lo que el mundo transmite? ¿Se da cuenta? Usted me dice,
cosas buenas puede transmitir el mundo? ¿Puede alguien, una persona, una mente humana, caída, pecadora, que va camino al infierno, transmitir algo en este mundo bueno? ¿Podrá? Sin embargo, la iglesia está para comunicar algo, está para transmitir algo, para comunicar. ¿Qué es lo que comunica la iglesia? Lo bueno. ¿Por qué? Y porque el evangelio son buenas nuevas. Buena nueva es el evangelio. ¿Qué es un evangelista? La palabra evangelista significa uno que comunica lo bueno. ¿Se da cuenta? Ese es un evangelista que comunica lo bueno. La iglesia en general es el evangelista de Dios sobre la faz de la tierra. La iglesia, yo sé que hay dones específicos de evangelistas para transmitir, pero la iglesia en general es el evangelista de Dios en la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que comunicar la iglesia? Lo bueno. Tiene que comunicar lo bueno. Y lo más tremendo de todo, amados hermanos, que en la era de la comunicación, el mundo parece que va más avanzado que la iglesia. Parece que el mundo se preocupó más en comunicar y transmitir lo malo. Usted ve, amados hermanos, cuántas cosas se comunican en un celular. Cuántas cosas se comunican en el Facebook. ¿Cuántas cosas? Póngase a investigar. Busque cosas malas en el Facebook, a ver cómo lo va a encontrar. Entonces, una hija se pelea con su padre, va y lo comunica en el Facebook. Y todos se enteran. ¿Qué está comunicando? Está comunicando lo malo. Me peleé con mi papá, o me peleé con mi mamá, o me peleé con mi hermano. ¿Y comunican qué? Lo malo. Ahora, hay un propósito por el cual la era de la comunicación se inició y va en un progreso. ¿Por qué? Y porque esto, amados hermanos, va para controlar. Usted sabe que el anticristo va a controlar todo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Se da cuenta? Entonces, se usa un medio de comunicación que aparentemente es bueno, pero usted sabe que el mundo, ¿qué puede comunicar? Bueno, no me digan a mí, si quieren, no sé, aplaudan, salten, griten, no sé. ¿Qué el mundo puede comunicar, amado hermano? ¿Qué es lo que puede comunicar? Pasa algo malo y todos se enteran, ¿o no? Acá puede llegar a pasar algo malo y en todo se entera todo el mundo. De acá, de allá, de acá, de allá, de acá. ¿Se comunica qué entonces? Lo malo. Pero pasa algo bueno, nadie se entera. Entonces, amados hermanos, ¿para qué hemos sido llamados nosotros? Para comunicar lo bueno, amado hermano. Entonces, usted preocúpese por comunicar las cosas buenas. No nos preocupemos por comunicar cosas malas. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Porque hay que comunicar. El mundo está haciendo su trabajo con los medios de comunicación. La era de la comunicación comenzó con el telégrafo. ¿Y cómo lo utilizaron? ¿Saben la ventaja que fue para la guerra civil acá en Estados Unidos el telégrafo? ¿Se da cuenta? Empezaron a utilizarlo. Y era un telégrafo, tenían que andar con el dedito, así. Ahora, un celular lo agarra y usted se comunica con medio mundo en un minuto, en un segundo, mandó un mensaje a, no sé, a 200, 300 personas. ¿Se da cuenta? Mire qué tremendo. Ahora, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo hizo Pablo? Porque Pablo dice que él llenó de todo Asia del Evangelio. ¿Cómo lo comunicó? ¿Cómo lo llevó? ¿Qué medios usó para llenar todo Asia del Evangelio? ¿Qué medios usó? Usó medios divinos, usó el poder de Dios para hacerlo. No necesitó Pablo para llenar todo Asia del Evangelio. Es el continente más grande que hay, Asia. No utilizó celular, no utilizó internet, no utilizó carta, no utilizó nada. Lo llenó del Evangelio. Simplemente porque transmitió y comunicó algo que tenía que comunicar enviado por Dios. Y después Dios se encargó de llevarlo y lo llenó todo de Asia el Evangelio.
¿Se da cuenta? Él le comunicó la palabra a Macedonia. Macedonia, ¿quién estaba en la región de Macedonia? Tesalónica. Tesalónica salieron a todo Macedonia a anunciar el Evangelio. Listo, mire. Ya está. Pablo andaba por otro lado y los hermanos andaban por el otro lado anunciando el Evangelio en Macedonia. Y cuando vinieron dice que se quedaron sorprendidos porque ellos ya habían llenado todo el Evangelio. ¿Ve? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, amado hermano, Dios no necesita de la sabiduría del mundo, de la sabiduría humana para hacer. Yo no digo que usted es un pecador porque tiene un Facebook, porque comunique cosas en el Facebook. Yo no le estoy diciendo eso. Pero miremos nosotros hacia dónde va esto. Miremos hacia a dónde termina todo esto. Esto termina en el engaño, termina en la destrucción. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, nosotros como la iglesia del Señor, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comunicar lo bueno. ¿Se da cuenta? ¿Para qué vamos a comunicar lo malo? Si lo malo ya anda dando vueltas por todo lado. Si este mundo avanzó en la comunicación para transmitir cosas malas. Gloria al nombre del Señor. Amén. En medio de esta era de comunicación, ¿quiénes están? Están los escogidos de Dios para comunicar el Evangelio, para comunicar lo bueno. En medio de esta generación maligna y perversa aparecen los escogidos que están encargados de comunicar cosas espirituales, cosas que son útiles al hombre, a la mujer, al pecador. ¿Se da cuenta? Y Dios lo ha llamado a usted es un escogido, una escogida del Señor. ¿Se da cuenta? Y lo ha llamado para comunicar estas cosas espirituales. ¿Sabe qué? Lo más que pasa en la iglesia son cosas que pasa algo malo y todos se enteran, ¿vio? Todos se enteran. Todos se enteran de todo, ¿no? Se enteran lo que pasa acá, se enteran lo que pasa allá. Siempre hay uno que está comunicando cosas malas. Se enteran de todos lados, todos se enteran. Lo malo se enteran, pero rápido. Pero lo bueno, ¿quién se entera? ¿Quién lo quiere comunicar a lo bueno? Bueno, la iglesia es alguien que está para comunicar cosas buenas. Nosotros somos los encargados de comunicar cosas espirituales, cosas buenas. Entonces, comuniquémosla. Pero para comunicar, amados hermanos, tenemos que sentir lo que Pablo sentía. ¿Qué sentía Pablo? Sentía la obligación, sentía la deuda. Sentía una deuda, sentía una responsabilidad, porque sabía lo que tenía, pero aquel que no sabe lo que tiene, ¿qué responsabilidad va a tener de comunicar algo que ni le importa, ni sabe lo que tiene, ni le da el valor, no sabe, no le interesa? Entonces, ¿qué va a comunicar? Pero sin embargo, lo tiene. Si quiere descubrirlo, si quiere descubrir el valor de lo que tiene, ahí está, adentro suyo. Y puede descubrir lo que tiene, puede descubrir el valor que tiene. Y puede descubrir el valor que tiene y comenzar a comunicar cosas buenas. Porque de eso se trata. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. En medio de todo esto está ¿no? que comunicó lo bueno. En medio de este tiempo estamos nosotros, que comunicamos lo bueno. En aquel tiempo estaba Pablo, estaba encargado de comunicar algo que Dios le había dado, pero Pablo no está ahora. Ahora estamos nosotros, está en la iglesia del Señor. Pero el problema, amados hermanos, es que la iglesia no se siente deudora. No se siente deudora de las cosas espirituales que ha recibido. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué no se siente deudor de lo que tiene? De las cosas que recibió. Y porque no le está prestando atención. No está viviendo. No está disfrutando de las cosas que Dios le dio. No está tomándole el sabor, el gusto a la vida, a las cosas espirituales que Dios le dio. Por eso es que no le interesa. Gloria al nombre del Señor. A muchos son así, no le interesa. Pero no saben lo que tienen. Pero aquel que sabe que tiene algo. Como Pablo sabía que tenía algo que era poderoso, que no era natural, carnal, sino que era espiritual, algo poderoso, y lo tenía que transmitir, lo tenía que comunicar. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Por qué? Y porque sabía que aquellos que lo iban a oír, iban a estar firmes hasta el final. ¿Sabe la cantidad de hermanos que están apartados? ¿Sabe la cantidad de hermanos que han estado en las iglesias y se han apartado porque no les han dado verdaderamente un alimento? No han puesto, como dice esta palabra, no, le han comunicado y no han puesto delante de ellos el poner el verdadero alimento. Como no tienen, como los comunicadores que hay, no son verdaderos comunicadores, entonces, ¿qué pasa? No han podido poner delante del pueblo de Dios el verdadero alimento. Y como no pudieron poner del frente del pueblo el verdadero alimento, los hermanos están débiles, están debilitados en la fe. ¿Se da cuenta? No pueden estar firmes. Las cosas que le están pasando no los pueden hacer estar firmes. No están firmes. Por eso que miles están afuera de las congregaciones hoy, porque lo que le transmitieron no fue el verdadero alimento. ¿Se da cuenta? Entonces no pudieron permanecer firmes en medio de las situaciones. Ahora nosotros estamos acá, amados hermanos. ¿Qué es lo que usted recibió? Usted recibió una buena palabra, una buena enseñanza. Entonces, ¿tendría que estar firme o no? Bueno. No importa que nos suceda lo que suceda, tenemos que estar firmes. Pero no se trata, amados hermanos, de un deseo humano esto. No se trata de decirle yo, hermano, tenés que estar firme. Mirá, que yo le quiero dar aliento humano. Eso no sirve. ¿Se da cuenta? Porque esto es invisible y denota invisibilidad y poder. ¿Y a dónde fue esa palabra que es invisible, que tiene el poder? Se alojó adentro del corazón. Y si está alojada dentro de su corazón, usted está firme. No importa lo que pase, usted va a estar firme, porque la palabra está implantada dentro del corazón. Esa palabra que salió de Dios y que es invisible y que tiene un poder, se metió adentro suyo, amado hermano, amada hermana, y no importa lo que suceda, lo va a hacer estar firme hasta el final. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, porque había una casa que dio con ímpetu el río, el viento, y fue grande la ruina. ¿Por qué? ¿Pero a dónde estaba construida? Estaba construida en la arena, no estaba construida en la roca. ¿Se da cuenta? Entonces, como no estaba construida en el lugar que tenía que estar construida, cuando vino la tempestad, la lluvia, la prueba, las situaciones, fácate, la ruina fue grande porque cayó todo. Se derribó todo, amados hermanos. Así le está pasando a miles de hermanos. ¿Por qué? Porque es el tiempo. ¿Es el tiempo de qué? Es un tiempo de apostasía. Un tiempo donde muchos van a abandonar la fe. Van a abandonar la fe. ¿Se da cuenta? El pastor me hablaba hoy que un evangelista famoso de acá de Estados Unidos en los años 40, que él, amado hermano, fue convertido de una forma sobrenatural. Y que delante de él venían las personas, 10, 15 mil personas venían a oír a este evangelista, Charles Templeton. ¿Se da cuenta? Pero le tomó 7 días le tomó abandonar la fe. Después de leer un libro que no tenía que haber leído nunca, leyó ese libro, después de 7 días se convirtió en un ateo, en un apóstata. Bueno, este es el tiempo de la apostasía, de que muchos van a abandonar la fe. Muchos, la carne los traicionó, amados hermanos, los engañó, pero después van a volver. Pero otros van a negar la fe. Van a negar la fe. Eso es apostasía. Estamos viviendo un tiempo peligroso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice Pablo? El que esté firme, mire que no caiga. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Y porque considerémonos, porque a mí a mí me combate, a usted también lo combate, que es la carne. ¿Se da cuenta? Y esto nos va a llevar hasta el final, pero somos más que vencedores. ¿Por qué? Y por la fe, esta fe preciosa de los escogidos. A mí Amalek no me va a llevar. No me va a llevar así nomás. Yo le voy a presentar batalla, no me va a llevar a mí. Yo sé con quién estoy peleando. Y usted tiene que saber con quién está peleando. No pelee conmigo. No pelee con los hermanos, pelee con usted.
Entonces Amalek no me va a llevar porque yo sé con quién estoy peleando, lo conozco. Y usted que sabe, que entendió esto, usted sabe y conoce a su enemigo, entonces peleélo, peleémoslo. Peleemos hasta el final, amados hermanos. ¿Y de qué forma? Esta es la única palabra que nos puede hacer, nos puede confirmar hasta el fin. Nos puede hacer estar firme hasta el fin. La palabra, la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo y que Dios lo ha dado a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora usted, pregúntese, ¿están ustedes, delante de ustedes, qué ponemos? ¿Qué ponemos delante de ustedes? Haga pacto, ponga 1000 para que Dios le dé 2000. ¿Qué es lo que ponemos delante de ustedes? ¿No ponemos el buen alimento? ¿No se le pone a ustedes, enfrente de ustedes, el buen alimento? Bueno, entonces, gloria al nombre del Señor. Es un don de Dios que lo hemos recibido, involucra gracia, algo que no se merecía. Entonces podemos decir, yo me merecía, no me lo merecía, usted tampoco se lo merecía, pero involucra gracia, así es la gracia de Dios y lo prepara así. ¿Se da cuenta? Se lo dio a quien Él quiere, así es Dios. ¿Ve? Como Dios le mostró al hermano, ¿ve? Está en las manos de Dios. Dios lo tiene, como lo tiene a todos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pongámonos, entonces, por así no decirlo, una forma entendamos de que tenemos que ser responsables. Responsable en todo. Dios lo hizo a usted luz. ¿No? Se da cuenta, y la luz lo manifiesta todo. No hace cosas que Dios le ponga al lado a otro y usted vea que el otro es luz y usted no. Gloria al nombre del Señor. Pero aún así Dios enseña, Dios nos enseña, Dios nos lleva, Dios nos ilumina, nos hace entender. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenía Pablo la deuda. Y la pregunta es si usted la tiene también. Si usted tiene la deuda, entonces no se va a poder quedar tranquilo, algo va a tener que hacer. ¿Sabe a cuántos ustedes, le vuelvo a repetir, ¿no? ¿A cuántos ustedes podrían ser de beneficio? Y no son pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni nada. Pero ¿a cuántos les podrían enseñar las cosas de la vida práctica? ¿A cuántas hermanas podrían comunicar esto que es espiritual y que es verdadero? Pero a veces las hermanas, ¿cuántas cosas malas comunican a otras? Y hablan de acá y hablan de allá. ¿No? No digo que acá pase, ¿no? Pero ¿cuántas hermanas podrían comunicar cosas buenas a otras hermanas? ¿Cuántos? ¿De cuánto beneficio? ¿Cuánto beneficio podría ser de usted? ¿No se paró a pensar de cuánto beneficio podría ser? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, medite lo que ¿a dónde estaría usted? ¿A dónde estaría yo? ¿Qué merecíamos? Mire dónde estamos, mire lo que Dios le dio, mire su familia. Mire lo que Dios le dio, el orden que Dios estableció en su familia. Mire la gracia que Dios le dio, mire el don, mire el servicio, mire a dónde está, mire lo que Dios le dio y agradezca, levante su mano al cielo. Yo no le digo para que me agradezcan a mí, porque yo estoy acá porque yo quise, porque yo le pedí venir. Él me llamó y yo dije, yo voy. Pero no me agradezcan a mí, agradezcanle a Él. Los escogió a ustedes, los llamó y ponemos delante de ustedes, ¿qué ponemos delante de ustedes? El baile, la danza, ¿qué es lo que ponemos? ¿Qué quieren que le hagamos pacto? Mañana si queremos hacer un pacto de 1000. Así me compro el BM que quiero comprarme. Usado, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Ahora que me acordé, veo que le tuvieron que recordar a los hermanos de Corintios para que den, ¿vio? El hermano de México necesita y mañana, el lunes le vamos a mandar.
Yo sé que ustedes por ahí no es que no lo quieren hacer, sino que por ahí se olvidan porque las cosas que tienen que hacer en su casa o las preocupaciones del trabajo o lo que sea, ¿no? Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos de lo bueno, ¿no? Si lo malo ya se manifiesta todos los días, o se quiere manifestar todos los días en nosotros, lo malo está ahí brotando solo, como los espinos y los abrojos, ¿no? Pero lo bueno tenemos que hacerlo brotar solo nosotros. Para que salga lo bueno tenemos que hacerlo brotar nosotros, amado hermano. Y para que brote lo bueno tenemos que pensar en lo bueno. Porque si no pensás en lo bueno, ¿cómo hacer? Gloria al nombre del Señor. Yo estoy acá, hay veces que no voy a trabajar y ¿en qué pienso? ¿Saben qué pienso? En cómo edificar la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pensemos en esas cosas, hagamos las cosas que tengamos que hacer, comprometámonos con el Señor, con el llamado que usted tiene. No va a hacer cosas que vengan otros y que usted lo dejen ahí sentado, ¿no? Mire que el sábado pasado eran más los visitantes que los que estaban acá, los locales. Así que, gloria al nombre del Señor. En comunicadores de lo bueno. Eso tenemos que convertirnos, ¿no? En comunicadores de lo bueno. En comunicar las cosas que tenemos que realmente comunicar y que tienen valor para el hombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca. Señor mío, te ruego y te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, obrando a través de tu palabra en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, iluminando nuestros corazones, obrando en nosotros a través de tu palabra, Señor mío, que esta tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que pueda producir en nosotros al 100%, Señor mío, tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y podamos comprender y entender, Señor, y tener esa carga, Señor, tener esa deuda, Señor, con aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine, tu Espíritu Santo obra en nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a alabar al Señor. Vamos a adorarlo. Y vamos a darle gracias, ¿no?, en nuestra adoración al Señor por su palabra. Porque Él nos tiene en su mano, amados hermanos. Estamos en su mano. Estamos en su propósito. Alabado sea el nombre del Señor.